Dirige tu vida es el título de la última obra de don Javier Reyero, que ha hecho en colaboración con el señor Merino, y hoy nos acompaña en Periodista Digital. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por haberme invitado, que además no había estado nunca aquí, y he conocido de momento las instalaciones y conocía parte de la programación, y también había visto tus entrevistas y tus intervenciones, porque hace mucho tiempo que nos conocemos. Aquí donde lo ven ustedes ha sido alumno mío. Ya, mucha honra, tengo que decirlo. Bueno, a ver, ahora tienes que demostrarme si aprendiste algo. Eso dirá mucho de si yo soy buen profesor o no. Bueno, en esta obra precisamente está más que del tema periodístico el tema de la formación, porque sí, es formarse a través de 5 películas y de quizá algo mucho más interesante, de 5 entrevistas sobre las 5 películas. Entonces, aunque sea un tópico, la primera pregunta es ¿qué le ha llevado a hacer este formato de libro que, le confieso, no conocía? Pues mira, la verdad es que tanto Álvaro Merino como yo hacemos mucha formación en diferentes empresas, ¿no? Formamos ejecutivos en habilidades que tienen que ver con la comunicación, por ejemplo, en mi caso, y cualquiera que esté viendo esta entrevista seguramente se ha hecho un curso, habrá visto que muchas veces los formadores recurren a secuencias de películas, porque hay secuencias de películas que son muy significativas para hablar de liderazgo, para hablar de recursos humanos, para hablar de dirección de equipos, y nosotros como formadores también lo hacemos, también utilizamos películas por el valor formativo y docente que tienen. Y un día se nos ocurrió que por qué no seleccionábamos algunas de esas películas que tienen mucho aprendizaje, analizábamos las secuencias más importantes y completábamos eso buscando a 5 altísimos ejecutivos de empresas españolas, multinacionales importantes, y que ellos nos dieran su opinión sobre cada una de esas películas. Es decir, con ellos lo que hemos hecho es una especie de cineforum. Así que esto es un libro, pero tiene mucho de cinematográfico, y más que va a tener, porque en breve en dirigetuvida.es vamos a agrupar todas las secuencias de las películas que analizamos para que quien lea el libro y no haya visto las películas pueda ir viendo cada una de las secuencias comentadas. Ahí le confieso que de las 5 películas yo conocía 2, el resto no. Aproveché la ocasión como excusa para verlas, aunque lo he visto que no hacía falta, porque he visto que en el portal de YouTube Dirige tu Vida están ya la gran mayoría puestas. Y de ellas, bueno, vamos a hablar un poco de los criterios de selección que ha tenido para escoger las películas, que son Un domingo cualquiera, El mundo en sus manos, Invictus, Josiane y Glengarry Glen Rose. Seguramente lo estoy pronunciando fatal. Pero bueno, no está mal. De esas quizá, 4 de ellas, hablo ahora totalmente subjetivo, tras verlas transmiten un mensaje positivo, y una única, diría yo, que transmite una idea negativa, que es la de la última. Glengarry Glen Rose te deja quedar con una sensación un poco más amarga. Sí, Glengarry Glen Rose es una película, no sé si decir pesimista, pero desde luego es una película con un aire muy sombrío. Tiene una secuencia inicial que nosotros analizamos en el libro muy impactante. Yo creo que en la universidad nos la pusieron. Sí, es una secuencia que dura 7 minutos y medio, donde además hay un elenco de actores impresionante, porque están en el mismo cuadro Kevin Spacey, Alec Baldwin, Jack Lemmon, Ed Harris. Es tremenda la secuencia. Y eso que falta uno de los protagonistas de la película, Al Pacino, que no está en esa secuencia inicial. Y sí, es cierto que es una película que transmite de las 5 la que tiene menos valores positivos, ¿no? Pero en el análisis de esa película que hicimos con Javier Martín, el consejero delegado de Tecnocom, él decía que lo que sí se ve en esa secuencia y en el resto de secuencias es tal vez la exageración, pero al mismo tiempo la reproducción de algunos papeles que se producen dentro de las empresas. El que es muy vivo, el que se aprovecha del trabajo de los demás, el escaqueado, el que está quejando de todo, el oportunista, el quejica. La verdad es que es interesante. Siempre con un aire tal vez un poco exagerado, aunque esta película, que es una película como tú decías, muy, muy sombría y dura, está basada en una obra de teatro que en su momento se llevó todo tipo de premios en Estados Unidos, y cuando se hizo esta película, que se hizo con un presupuesto muy bajo, todos los actores que colaboraron en ella lo hicieron cobrando muchísimo menos de lo que cobraban habitualmente, porque todos querían participar en la película. Y hay muchos actores que no están y que pretendieron estar en esta película, que en su momento fue pues uno de los grandes acontecimientos del año en Hollywood. Por centrar ya en el tema de esta, por empezar con esta, luego pasaremos a otra, un tema que ha sido comentado también aquí en alguna entrevista anterior es el tema del papel que tiene ahí el jefe, que no parece que represente ninguna autoridad ante nadie, el personaje que interpreta Kevin Spacey. Sí. Por aquello que dicen de que un hombre asciende hasta la incompetencia, ¿no? Mientras es competente le van ascendiendo hasta que ya es incompetente y se queda en un puesto del que es incompetente. No sé, tú que has conocido a muchos jefes y en este caso en el valor de cómo es representado ahí el jefe, que parece que a ninguno de los empleados le produce ningún tipo de autoridad. Sí, él no tiene ninguna autoridad, además parece que no la tiene en ningún caso delegada por parte de la central. Ellos trabajan en una oficina de un suburbio de Chicago
y él es el coordinador allí, pero la empresa tiene la matriz en otro lugar. Efectivamente, él representa a la no autoridad. Además, no tiene ningún tipo de valor y como no tiene valores, no parece que sea capaz de transmitírselos a sus colaboradores. Y además de todo eso, hace muchas estrategias torticeras de aliarse con unos para ir contra otros, y la prueba evidente de que no le tiene ningún respeto es que en una parte de la película le proponen a él colaborar en un presunto desfalco, bueno, una suerte de timo que quieren hacerle a la compañía, ¿no? Cuando sus colaboradores se lo proponen es que no tienen una fe ciega en que sea una persona íntegra. Quizá el adjetivo que más se podría usar en este filme es el de la presión. Además, sí, está con el tiempo atmosférico, con tormenta y tal. Muy bien visto, porque así es. La película es todo el rato está lloviendo en aquella zona y todo el rato es todo oscuro. Hasta el restaurante al que van a tomar el café es sombrío. Y dice en la entrevista el entrevistado que efectivamente la presión en las ventas es brutal. O sea, que en ese punto, aunque sea una exageración, está allí la frase que dice Alec Baldwin de si no pueden soportar esto, ¿cómo van a soportar la calle? Ahí lo único que la gente dice, no hay salida, pues si es tan horrible, pues vale, me voy a... Fíjate que los personajes que aparecen en la película parece que llevan mucho tiempo dedicándose a lo mismo. Es verdad, que también lo dice. Y tienen una carrera profesional que no les ha valido para avanzar. Todos tenemos que vender y además el proceso de aprendizaje de ventas es muy útil para cualquier ejecutivo que luego vaya a tener un puesto de responsabilidad en la empresa. Y aunque cualquier ejecutivo siempre está vendiendo, la forma de vender de un director general, de un consejero delegado, de un CEO de cualquier compañía ya no es como la de los vendedores de esta película, sino que sus ventas se basan en los contactos y se basan en el prestigio. La lección de ventas de esta película es que hay un grupo de vendedores que o no ha tenido esa red propia o no ha sabido crearla y han acabado muchos años después en una labor de ventas que es muy puerta fría, muy de alguien recién llegado al departamento de ventas de cualquier compañía, ¿no? Cosa que no se corresponde con su edad. Eso es. Dice el entrevistado ahí que nunca debe quedarse una persona mucho tiempo en el mismo puesto. Uh-huh. Eso es malo para la persona y es malo para la venta que realiza. Hay que progresar y además en esta película también da la impresión de que en la compañía para la que ellos trabajan los objetivos que tiene cada uno a la hora de ir progresando y subiendo pues no están muy bien marcados o nadie los alcanza porque son inalcanzables, ¿no? De las 5 películas, en 4 de ellas se ven claramente equipos. ¿Sí? Y la única, digamos, en la que tiene un perfil más personal sería la del mundo en sus manos, ¿no? Ahí, sí, digamos, hay un protagonismo más centrado, que las demás se ve claramente que hay equipos. Probablemente sea la película menos conocida. Sí. Yo confieso que ni había oído hablar de ella. De hecho se confunde con otra película y es una cosa que yo aclaro siempre y lo aclaramos también en el libro. Hay una película de los años 50 protagonizada por Gregory Peck que se llama El mundo en sus manos, que no tiene nada que ver con esta. Esta película es una TV movie, una película hecha solo para la televisión, que no tiene mucho tiempo, es de 2009 si no recuerdo mal, y es una película que lo que recoge es la vida de quien en este momento es el responsable de la unidad de neurocirugía pediátrica del centro John Hopkins, que es posiblemente uno de los hospitales más reputados a nivel mundial y donde debe haber más premios Nobel de medicina, química y física por metro cuadrado. Él es, entre otras cosas, la primera persona que consiguió cerrar con éxito el proceso de separar a 2 siameses que estaban unidos por el cerebro. Es la primera persona que lo consigue con 2 chicos alemanes a mediados de los años 80. Y toda su vida viene de haber sido inicialmente un pésimo estudiante. Vivía en una familia desestructurada, vivían su hermano y él con su madre porque sus padres estaban divorciados. Su madre tenía muy poca cultura, pero su madre le inculca un valor que es muy importante, que es la resiliencia, que es aquello de tú, si crees que puedes, al final lo vas a conseguir. Y hay una frase que nosotros reproducimos y que habrás leído en el libro, que aparece muchas veces en la película, que su madre le dice y que le graba casi a fuego, y es aquello de tú puedes hacer lo mismo que los demás, pero mejor. Y ese es el mantra con el que él se mueve durante toda la vida. Y hay otra secuencia muy, muy curiosa de la película, siendo él un niño de apenas 8 o 10 años, el día que consigue en el colegio la primera calificación, que no es muy deficiente, que le pone insuficiente, y está tan contento y llega a su casa. Es la calificación esta que utilizan en Estados Unidos, que es A, B, C, D, E. La E es muy mal y la D es nuestro insuficiente. Bueno, pues llega con una D tan contento a su casa. Cuando dicen insuficiente, digo, creo que he oído mal. Digo, luego para atrás, digo, habrán dicho suficiente, ¿no? Es que todo lo que sacaba eran ceros, por así decirlo, y el día que le ponen un 1 o un 1,5 o algo así, está tan contento, y a partir de ahí
inicia su progresión. Y este hombre, cuya vida se recoge en la película, en este momento es uno de los grandes gurús de la medicina y del pensamiento en Estados Unidos, y es una de las pocas personas que tiene la medalla presidencial que se la entregó Barack Obama, que es tan prestigiosa como la medalla que entrega el Congreso, pero el Congreso te la da el Poder Legislativo y la medalla presidencial te la da el Poder Ejecutivo, y da muy pocas la presidencia de Estados Unidos, y él tiene una. Probablemente de las entrevistas, una de las que más me ha impactado es precisamente la de esta película, que Cristina Hoffman, creo que es su nombre. La directora general de Vitalia. Es la primera vez que una directiva, digamos, importante, o que yo haya leído, que reconozca que ella en su test académico le salió, pues como al personaje de la película, no vale. Fue curiosa la relación que nosotros tuvimos en este libro con Catalina Hoffman, porque yo no tenía mucho contacto con ella y lo amplié con la realización del libro. Y además a Catalina le asignamos la película pues porque era una película de un entorno médico, ¿no? Y ella está encantada con esta película porque dice que se reconoce mucho en el personaje central de la misma, ¿no? Ella dice que de pequeña era el patito feo del grupo, que la lista de la familia era su hermana, que ella era de trabajar, trabajar y trabajar, y eso es lo que se ve en la película. Una persona que a lo mejor no es la más lista, que a lo mejor no es la más inteligente, que a lo mejor no es la que tiene el mejor cociente intelectual, pero que a base de trabajo consigue salir adelante. Y fíjate en este momento Catalina Hoffman, directora general de Vitalia, una empresa que se está expandiendo a nivel mundial, una empresa de éxito que se ocupa además de los mayores, que es algo también muy entrañable, y que tiene el método Hoffman no solo como método de éxito, sino también que se estudia en Harvard todos los años, 1 o 2 veces, como un caso específico de esa escuela de negocios que es de las más prestigiosas del mundo, ¿no? La verdad es que en el tema de la vida de... Bueno, una curiosidad. Una de las escenas que más me ha costado entender es lo de la imaginación y el ratón azul. O sea, no acabo de entender muy bien ahí qué pretendía la obra significar con aquello. La escena en la que le dice, usa tu imaginación... Yo te digo, ¿la imaginación como valor para salir adelante? Sí, la imaginación yo la entiendo como pensamiento lateral, ¿no? Que no todas las respuestas están en la lógica, sino que muchas veces las mejores respuestas están en aquello que tú te imaginas y que no tienen que ver estrictamente con lo que te han enseñado, porque nuestra educación es muy lógica y a veces conviene salirse de la lógica, pero es muy difícil salirse de la lógica porque todo lo que aprendemos lo aprendemos a base de lógica, ¿no? Esto es como hacer una lista. Si yo te digo ahora mismo que hagas una lista en el papel, seguramente harás la lista como la hacemos casi siempre todos, y es que empezarás en la parte de arriba del papel, en la parte izquierda, y la harás hacia abajo y seguramente hacia la derecha, ¿no? El pensamiento lateral dice que no es esa la mejor manera de hacer una lista, porque con eso el mensaje que le mandas a tu cerebro es que no piense ni hacia arriba ni hacia la izquierda. El pensamiento lateral dice que la mejor forma de hacer una lista es poner el objeto central de la lista en el centro de la hoja y a partir de ahí desarrollar una estructura en flor o en círculo. Bueno, la lógica nos lleva a hacer las listas siempre de la otra manera. Este método no vale para hacer la lista de la compra, porque la lista de la compra siempre sale mal. En esa entrevista y en esa película también se ve el tema de las burlas del ambiente hostil, ¿no? Hay un momento brutal en el que el protagonista se enfrenta a su propia madre, que es quien más le quiere, fruto de cómo le están tratando en todas partes, de hasta algún profesor racista que sale por ahí, profesora, y comenta usted en la entrevista lo del que el infierno que muchas veces se produce en el ambiente escolar, que no sé si es algo que no tiene solución y hay que asumir, o algún día hay que decir, hay que aprender a soportarlo, hay que decir, o hay que aprender a que no seas tú un malote. Es que, fíjate, no está muy claro, ¿no? Porque en el ambiente escolar, claro, yo por ejemplo que soy padre de 2 hijas y todavía son muy pequeñas, me planteo qué podría pasar si mis hijas sufrieran algo parecido a lo que le ocurría. Claro, ¿qué haces? Tú te enfrentas a los padres, tú te enfrentas a los niños, tú no puedes estar 24 horas al día, no puedes estar todo el día en el colegio con tus hijos. Entonces, esa no parece la solución, porque tú pones una tirita, un parche momentáneo, vas allí, impones tu autoridad, tu susto, incluso atemorizas a los niños o a los profesores, pero al final se trata de que tú acostumbres a tus hijos a que se hagan fuertes, a que se sobrepongan a esa hostilidad y a que ellos mismos encuentren su camino, ¿no? Entonces, la madre del protagonista, sin ser una persona con una gran formación, al final los mensajes que le lanza a sus hijos van en esa línea, ¿no? Vosotros os tenéis que hacer fuertes y yo aquí en casa os refuerzo, pero lo que yo hago en casa vosotros tenéis que extrapolarlo y llevarlo a la escuela, ¿no? Las 3 películas restantes son de temas deportivos, desde ambientes muy diferentes las 3, hay que decirlo, pero es verdad que en los deportes quizá se ve muy bien los equipos, ¿no? Son 3 formas de entender equipos que en todos los trabajos o en todas las empresas, de una manera u otra, aparecen. Hay que trabajar en equipo. Por empezar, por Josier,
Bueno, Hoosier. Hoosier, sí, ya digo que mis pronunciaciones... Sí. Bueno, es que es una palabra un poco rara porque Hoosier es el término con el que en el estado de Indiana, en Estados Unidos, llaman a los que son muy aficionados al baloncesto, ¿no? Es un término mitad un gentilicio raro de la zona, mitad gente aficionada al baloncesto, porque allí están todos absolutamente enloquecidos con el baloncesto. Hablamos, por cierto, antes del mal ambiente escolar. Ahí sí un mal ambiente al llegar, pero no escolar, sino de adultos que hacen prácticamente lo mismo, claro, la peluquería. Porque lo que se ve en esta película, cuando Jim Hackman llega como entrenador contratado por un equipo de un instituto, un equipo de baloncesto, una high school, ¿no? Pues hay por un lado cierta hostilidad porque todo el mundo ve al entrenador siempre al que llega como el entrenador que lleva al equipo al fracaso, porque ellos tienen un equipo que casi siempre lo que consigue son resultados mediocres, y todo el mundo recuerda una vez que el equipo años atrás consiguió un mini éxito. Todo el mundo es muy exigente con el entrenador, todo el mundo cree que puede ser mejor que el entrenador y que sabe más que el nuevo entrenador, y esa es la hostilidad que se encuentra. Pero Jim Hackman como entrenador desde el principio tiene muy claro lo que ha de hacer, primero con el entorno y luego con el equipo. Y lo mejor de esta película es ver el concepto de dirección de un equipo cómo va evolucionando, porque él al principio marca unas reglas muy estrictas, luego va potenciando, tirano, ¿no? Dice, fuera de aquí va potenciando los valores de cada uno. Primero lo que hace es acotar el terreno, decir esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no se puede hacer. Luego potencia los valores de cada uno, pero al final de la película se demuestra que él es un gran líder de un equipo, porque cuando llega al partido final no les da grandes mensajes técnicos ni tácticos. Él ya ha conseguido que el equipo llegue a alcanzar su máximo nivel de eficacia, y es el momento en el que les dice, ahora salir y jugar el partido. Es más o menos esto. Ese es el ideal de la dirección de un equipo de personas. Una persona que lidera en cualquier tipo de empresa a un colectivo que tiene un objetivo, al principio tiene que acotar las reglas de juego, tiene que marcar los papeles de cada uno, luego tiene que potenciar la marca personal de cada uno, y potenciando la marca personal de cada uno de los que forman parte del equipo aparecerá una gran marca grupal. Cuando esa marca grupal está asentada y está conjuntada, ya el responsable del equipo poco tiene que hacer, simplemente estar allí, y el equipo funciona muy bien tanto en cuanto su desaparición no afecte al objetivo. Y hay una secuencia al final de la película donde él toma una decisión táctica que sus jugadores cuestionan, y los jugadores le dicen, mire, entrenador, nosotros creemos, por todo lo que usted nos ha enseñado, que es mejor hacer esta otra jugada. El equipo se autogestiona y el equipo consigue el objetivo incluso por encima de la idea del entrenador, ¿no? Es muy, muy revelador en comparación con lo que dice la evolución. El entrevistador que escoge para esta pregunta, el José González, un veterano en el... Un hombre también, un gran descubrimiento de este libro. Yo le conocí antes a José González, pero es un gran descubrimiento, sí. Además, un hombre... José me hace mucha gracia porque se vio un montón de veces la película, fue el más analítico de todos. Una persona completamente autodidacta, que lleva además al frente de una empresa que es una multinacional española poco conocida, que se dedica al mundo del juego y que ya está en un montón de países de Europa y de Hispanoamérica, y donde manejan un colectivo que está por encima de los 2 millones de personas ya. Pues él comenta en la entrevista que el mayor don es ser escuchador, sí, y el mayor enemigo la dispersión. Digamos los dos baremos para un jefe, sí, un coordinador de equipos lo primero que tiene que hacer es escuchar, no solo escuchar en el sentido literal del sentido, ¿no?, sino también aprender lo bueno y lo malo que tienen las personas que están contigo, para potenciar lo que pueden hacer y eliminarles de aquello que no puedan hacer, porque seguro que hay otras personas en el equipo mucho más capaces. Eso en cuanto a la capacidad de escuchar, que a mí me parece la que él más destaca y que creo que aparece efectivamente mucho en la película. Y decías antes que hay muchas películas, 3, que tienen que ver con el mundo del deporte. Esto obedece a varios factores. Primero, tanto Álvaro Merino como yo provenimos de una u otra manera del mundo del deporte. Yo del periodismo deportivo, Álvaro es licenciado en Ciencias del Deporte, de modo que sabemos encontrar lo que hay en el deporte que es aplicable al mundo de la empresa. Y hay un montón de factores. Trabajo en equipo, liderazgo, jerarquía, disciplina, superación, sobreponerte al fracaso, en este caso sobreponerte a la derrota. Por eso hemos acabado recurriendo a películas que tienen un trasfondo relacionado con el deporte. En el caso de Invictus, película que probablemente conozcan todos nuestros internautas. Seguro es la más conocida, sí. Ahí se hace un interesante paralelo entre el capitán de un equipo y el capitán del país, por así decirlo. Nelson Mandela y el capitán de los Springboks. Sí, la verdad es que ese paralelismo
tiene mucho que ver con lo que pasó en aquel momento en Sudáfrica, ¿no? Invictus es una película que está basada en un libro de John Carlin, el periodista hispano-británico especializado en política y en deporte, curiosamente. Y John Carlin, en su libro, cuando él tiene la suerte de estar en Sudáfrica, cuando escribe El factor humano, bueno, lo escribe después, justo coincidiendo con este momento, la llegada al poder de Nelson Mandela y la celebración del Campeonato Mundial de Rugby de 1995. Es decir, que él fue testigo de todo aquello de primera mano. Y escribe cómo Nelson Mandela consigue cambiar el paradigma de un país, ¿no? Un país, Sudáfrica, en el que los negros, cuando recuperan la libertad, pues tienen un sentimiento de, por un lado, libertad y por otro, venganza. Y los blancos tienen un sentimiento de miedo y de perder el statu quo. Y él cambia ese paradigma y les dice a los blancos que no hay que tener tanto miedo y que hay que progresar, y les dice a los negros que él, como presidente del país, no les va a dar la posibilidad de la venganza. Y para todo eso utiliza el Campeonato del Mundo de Rugby que se celebra en Sudáfrica en 1995, porque el rugby en Sudáfrica era el deporte de los blancos. Los negros se dedicaban más al fútbol europeo, al soccer. Y de hecho, cuando había público negro en las gradas viendo los partidos de la selección sudafricana de rugby, los Springboks, solían animar al equipo rival. Si jugaba con Inglaterra o jugaba con Australia, iban con los rivales. Entonces él utiliza el rugby para unir a todo el país y lo consigue, y además tiene la suerte de que Sudáfrica gana aquel mundial contra todo pronóstico, porque no era el país favorito. Un valor que se resalta del personaje aquí, más que personaje, de la figura real, no sé si detalle real o no, de Nelson Mandela, por cierto, de actualidad reciente, Sí. por su salud, es lo de la humildad y el trato hacia los inferiores. Es decir, que se separen qué tal su lesión o a la que le sirve el café. Hay quien diría que es un buen gesto de humildad de cara... O hay quien diría que eso solo se lo puede permitir el que ya es un líder consolidado. Por ejemplo, si eres alguien más pequeño y empiezas con humildad, te pisotean. No sé, ahí... Nosotros en el libro lo vemos de una manera parecida a lo que tú cuentas, pero con una enseñanza de mayor profundidad, ¿no? Y mayor calado. Es muy fácil elogiar a los superiores. Es muy fácil que tú le digas a tu jefe que es muy bueno, que lo hace muy bien. Me ha encantado esto que me ha encantado. Y estamos mucho menos acostumbrados a elogiar a nuestros colaboradores y a nuestros inferiores. Y cuando elogiamos a una persona que hace un trabajo para nosotros, lo que estamos haciendo es que esa persona se sienta importante, que se sienta parte de, que aumente su sentimiento y su sentido de pertenencia. Eso es lo que se ve que Nelson Mandela hace muy bien. Lo hace muy bien con la persona que trabaja para él, sirviéndole el café y labores de secretariado, y lo hace muy bien con el capitán de los Springboks, porque lo primero que hace cuando se entrevistan por primera vez es decirle que su trabajo es durísimo. El presidente de un país le dice al capitán de un equipo de rugby: tu trabajo es muy duro. Y dos, le sorprende interesándose por su lesión. Y cuando se queda completamente anonadado el capitán de los Springboks cuando el presidente Mandela le pregunta cómo está de su lesión de rodilla, ¿no? Esos son los detalles del liderazgo, los detalles de las personas que están en los pequeños detalles, porque de los pequeños detalles salen las grandes historias. Por cierto, por buscar paralelismos, es verdad que también varias películas coinciden, en el caso de Invictus, en el caso de la de Jim Hackman y en la de El mundo en sus manos, que son hechos reales. O sea, que también, aparte de lo que se puede aprender, en este caso además con el añadido de que está basado en hechos reales. No sé, sé que hay un documental que no he podido ver en la de la Jim Hackman diciendo lo que es verdad y lo que no es verdad. No sé si la parte, por ejemplo, del borracho y tal. No, hay lo que sí es cierto de lo que pasa en Hickory, bueno, ni siquiera se llama Hickory el pueblo, es que hay un equipo que consigue, contra todo pronóstico, ganar el campeonato estatal de Indiana en el año 1902, con una diferencia de 2 años con respecto a los hechos de la película. El entrenador no tiene nada que ver con la figura de Jim Hackman, pero la gesta sí que fue así. En la película pues hay componentes más emocionantes. Por ejemplo, ganan todos los partidos por 2, 3 puntos. La realidad es que aquel equipo que fue campeón en los años 50, casi todos los partidos los ganó por una diferencia de 10, 12 puntos. O sea que era un equipo tremendo, a pesar de que era cierto que provenía de un pueblo muy pequeño y que ganaron el campeonato estatal contra un instituto que tenía más alumnos el instituto que su pueblo habitantes. O sea, imagínate de lo que estamos hablando. El pueblo tenía 2.000 habitantes y el instituto contra el que jugaban, solo el instituto, tenía más de 2.500 alumnos. Lo llamativo del que introdujo como personaje la figura del segundo entrenador es la evolución... Porque le das confianza. A una persona que le das confianza, que es presuntamente un alcohólico, recibe confianza y es valorado por el primer entrenador,
y eso hace que se convierta poco a poco en una persona responsable. Pero claro, si hubiera sido una película tipo Disney, hubiera ido para arriba y ahí te sorprende con un desliz, que dices, vaya. La realidad, hay un momento en el que tiene una recaída, ¿no? Vuelve ante una presión excesiva, vuelve a caer en el consumo del alcohol, ¿no? Al final acaba redimido, no puede ir al partido final y lo tiene que oír por la radio, pero es otro caso más de aprendizaje. Al final lo que estamos viendo en esta entrevista es que las películas, ya tengan que ver con el deporte o no tengan que ver con el deporte, tengan que ver con la empresa o con la medicina, hay muchas lecciones de aprendizaje para la dirección de personas dentro de cualquier compañía y también muchas lecciones de vida. Porque nos queda una última película, que es Un domingo cualquiera, que también tiene un gran elenco. Bueno, es impresionante, la verdad. Sí, Yo sí, con eso que no conocía la película, aunque creo que es un éxito, ya cuando vas viendo que van llegando los personajes dices, onda, pero... Sí, es una película de Oliver Stone, con Cameron Díaz, con Jamie Foxx, curiosa, Dennis Quaid, tremendo. Curiosa la elección, por cierto, de Cameron Díaz, porque es el típico que uno pensaría al tener el guión que el presidente del club pues tiene que ser un señor grande, corpulento, mayor, y escogen y físicamente es mala, malísima, porque no mala como actriz, sino mala en el personaje, porque ya que siempre había hecho comedias, este es un personaje dramático bastante duro, sin alma. Pues esta película lo que hace, esta es una ficción, pero reproduce de una manera bastante fiel lo que pasa en el fútbol americano, ¿no? Y el fútbol americano en la NFL, donde ellos, bueno, son un equipo inventado de la ciudad de Miami, compiten a un ritmo absolutamente profesional. Son muy pocas semanas, mucho dinero en juego. Allí no existe el antidoping ni nada parecido. Lo más importante y lo único importante es ganar, y el entramado que hay detrás de todo eso es el lujo, el dinero, los bonus personales de cada uno de los jugadores que a veces chocan contra el interés general del equipo, y toda esa gestión de los egos de todos los que están allí la tiene que realizar el entrenador del equipo, que es Al Pacino, y es muy inspiradora, tremendamente inspiradora, una secuencia que además se usa muchísimo en formación, que es la secuencia de la charla que da antes del último partido, que es el famoso pulgada a pulgada, ¿no? Cómo el éxito se consigue pulgada a pulgada. O sea, cómo tienes que ir en el mundo empresarial o en el mundo del deporte haciendo logros centímetro a centímetro, milímetro a milímetro, para ir poco a poco consolidando un proyecto, ¿no? La verdad es que, como una persona que lleva muchos años también en el mundo de la comunicación, no me perdonarían si no hiciera un breve repaso por su trayectoria, porque además, aparte que nos permite combinar esto que decíamos del deporte, porque conoce muy de cerca el deporte desde el mundo periodístico, también ha tenido la oportunidad de conocer en primera fila muchas cosas, por ejemplo la creación de una televisión, en el caso de Telemadrid, que es algo que está la pobre ahora atravesando momentos un poco delicados. Pero hubo una época que decían que era la cantera donde se importaba al resto de canales. De hecho, hay mucha gente que está ahora en canales prioritarios que salió, importantes, que salió de Telemadrid. Yo creo que era otro momento. A mí, yo recuerdo con mucha emoción el arranque de las emisiones de Telemadrid en el año 1989, ¿no? Los que estábamos allí no teníamos ni idea prácticamente de televisión. Algunos, los que nos dirigían, que sabían un poquito más porque habían estado en televisión española, pero en aquel momento es que no había muchas televisiones de las que provenir. Y Telemadrid pues tuvo una época dorada impresionante, el primer quinquenio de los años 90, donde incluso después, todos los 90 yo creo más o menos, donde se llegó a convertir en algunos momentos en audiencia en la segunda cadena o en la tercera cadena con más audiencia en Madrid. Bueno, los tiempos cambian, se han cometido muchos errores por parte de los políticos, por parte de los directivos, por parte también de los trabajadores. Yo creo que todos de una u otra manera somos culpables de la situación en la que parece que ha acabado por lo menos este stand-by Telemadrid, ¿no? Pero la verdad es que en su momento, como tú decías, fue una televisión de referencia. También el hecho de que fuera cantera lo facilitaba el que cuando un director general de una cadena nacional en su despacho tenía monitores de televisión, uno de los monitores que tenía siempre era el de Telemadrid. Era más difícil que en su despacho de Madrid tuviera el monitor de una televisión autonómica de la periferia, ¿no? Antes, un comentario que ha sido hecho por un compañero cuando el planning de viene Don Javier Reyero, dices, me he hecho toda una generación que decimos con Fútbol es Fútbol de Telemadrid. Supongo que le seguirá pasando eso. Es un poco, es muy divertido porque tiene un poquito de estigma, pero estigma positivo, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando la gente me dice, Javier Reyero, fútbol es fútbol. Claro,
Yo estuve 11 años presentando y dirigiendo aquel programa, todos los domingos metiéndome en las casas de los madrileños y de mucha gente que veía este programa también fuera de Madrid. Y además era un momento en el que no era tan fácil como ahora ver el fútbol. Se televisaba un partido los sábados en abierto por parte de las televisiones autonómicas y otro el domingo por parte de Canal Plus. Luego los otros 8 partidos de Primera División, para ver los goles, para ver las jugadas, había que ver los programas resumen. Nosotros tuvimos suerte porque aquel fue un programa señero, un programa que marcó tendencia, audiencia. Yo me lo pasé muy bien haciéndolo. La verdad es que todos los que estuvimos en aquel programa creo que aprendimos mucho de televisión, y a mí la verdad es que me enorgullece que todavía la gente lo recuerde. Y me pasa esto que tú decías hace un momento, ¿no? Mucha gente me dice, pero sí, es que yo toda mi infancia recuerdo los domingos verte allí dando paso a las jugadas, entrevistando. Bueno, eso la verdad es que enorgullece, insisto, bastante, y a mí me hace mucha ilusión que me pase. Estoy buscando en hemeroteca saber qué decían. Vi que algún crítico decía Reyero marca goles desde el plató. Es bonito, esa frase no... Sí, bueno, al final, como cualquiera que sale por la televisión, siempre es objeto de críticas, ¿no? Para bien y para mal, cometíamos muchos errores. Era un programa bastante difícil de hacer porque nosotros cuando arrancábamos ese programa la jornada no había terminado, vamos, estaba en plena disputa la jornada futbolística, y era un programa que hacíamos sin red. Para que te hagas una idea, nosotros en un fútbol es fútbol normal de un domingo podíamos lanzar unos 70 o 80 vídeos. Cuando arrancábamos el programa normalmente teníamos 10 aproximadamente. O sea, los otros se estaban gestando. Podía pasar cualquier cosa. Y pasaban todo tipo de cosas, de hecho. Me llama la atención, cuando esto que decía de mirar en los periódicos antiguos, que ya entonces había a veces problemas con lo de los derechos de un club se enfada y deja de emitir, y que vi algún comentario de que usted consiguió que fuera Jesús Gil de invitado a su programa cuando Jesús Gil había tenido una guerra contra Telemadrid, es decir, no emitáis nada del Atlético de Madrid. Digo, ya en aquella época había ese tipo de problemas. Sí, yo creo que siempre lo que le ha pasado a los equipos de fútbol es que han pensado, por una parte, que la televisión era el gran maná de donde venía el dinero, y la televisión ha pagado y paga mucho dinero por los derechos para la emisión de partidos de fútbol de la Liga Española y de cualquier competición. Y también es verdad que al comienzo de los tiempos, al comienzo de Telemadrid y de la época de Fútbol es Fútbol, los equipos de fútbol habían firmado algunos contratos demasiado largos de los que se arrepentían sobre la marcha. Es decir, si yo te vendo a ti algo y te lo vendo por 5 años, a lo mejor la cantidad anual que me vas a pagar en este momento me parece fantástica este año, pero al año siguiente cambia el mercado, al tercero cambia todavía más, y yo a la mitad del contrato me doy cuenta de que te lo he vendido muy barato. Esto le pasaba a los equipos de fútbol e intentaban cambiar el contrato sobre la marcha. Y claro, las televisiones decían, no, el contrato está firmado, y de ahí venían las primeras polémicas, y las hubo, bueno, recuerdo en Tenerife, última jornada de Liga, 2 años consecutivos, partido en el que se decidía quién iba a ser el campeón, que hasta el último momento no sabíamos si las cámaras de las autonómicas y las cámaras de Canal Plus iban a poder entrar o no al estadio, y lo que hacían los clubes era presionar en ese momento justo porque era el kit de la Liga, ¿no? Ahí, pues esta pregunta es de parte de Álvaro Alta, que me dijo, oye, pregúntale, muy bien. Así que de parte de... que era... otro exalumno mío. Que me decía, oye, pregúntale, porque una duda que siempre ha habido es el viaje de ida y vuelta a Telecinco. A Telecinco. Que esto estaba, creo que, dirigido por Carlotti y Luis Fernández. Creo que antes. Sí, Luis Fernández era el jefe de informativos. Luis Fernández es la persona que a mí me contrata. Los subdirectores de informativos en aquel momento eran Juan Pedro Valentín y Vicente Vallés, a quienes yo conocía de Telemadrid. También venían de Telemadrid. Sí, Vallés, ellos habían estado antes y se habían ido antes de Telecinco. Pues mira, yo me fui a Telecinco y estuve muy poco tiempo, la verdad que estuve 1 año, porque me di cuenta, estando ya en Telecinco, que echaba mucho de menos el estar pegado a la producción deportiva. Y Telecinco era muy interesante porque era una cadena estatal, pero en aquel momento no tenía nada que ver la proyección deportiva con la que tiene en este momento todo el grupo Mediaset, ¿no? Nosotros allí lo único que hacía que tuviera que ver con el deporte era los bloques de información deportiva en los informativos. Entonces, esto que era así cuando yo llegué, o sea, a mí no me engañaron ni mucho menos, pues yo estando allí me di cuenta que echaba de menos la producción deportiva, el estar en contacto con las unidades móviles, el hacer programas, y preferí volverme a una cadena, aunque fuera más pequeña, como Telemadrid, y la verdad es que durante el tiempo que estuve allí los objetivos de audiencia y demás se cumplieron, o sea que para mí fue una experiencia muy satisfactoria. Otro proyecto que ese además lo pude ver yo personalmente fue el de Onda 6, el de la Pachanga. Me da atención aquí. Es muy gracioso, ahí nos reíamos mucho. Son interesantes las fechas porque Punto Pelota se estrena en 2008 y esto que yo recuerdo era 2006-2007. Sí, o sea que antes de... creo que no llegamos a coincidir con ellos. Quiero decir que antes de que existiera, digamos, el formato que era más conocido de, digamos, tertulia desenfadada, existía otro en una cadena
pequeñita. Onda 6, que fue el... Sí, yo en aquel momento, yo salí de Telemadrid en el año 2004, que es cuando Vivió 3 gobiernos entonces, Sí, cuando pedí la excedencia, sí, de todo, he vivido de todo allí. De Guina, Gallardón y Esperanza. Y entonces, durante un tiempo no hice televisión y en 2006 surgió la oportunidad de hacer un programa, primero un programa diario que se llamaba Fútbol 6. Y entonces, al acabar la primera temporada, a quien era mi responsable en aquel momento, a José Joaquín Brotons, que era el responsable de deportes de MediaPro, porque esto era un acuerdo de MediaPro para hacer programación para Onda 6, pues se le ocurrió la idea de hacer un programa para los lunes por la noche, ¿no? Un programa donde hubiera tertulia, hubiera siempre un leitmotiv, hubiera un elemento de continuidad. Yo creo que era un tipo de programa un tanto más divertido, en el sentido de menos trascendente que, por ejemplo, puede ser Punto Pelota en este momento, o Futboleros, pero en el fondo ni nosotros no inventamos nada en aquel momento. Lo que intentábamos era hacer un formato de lunes que arrastrara todavía la emoción de la jornada del fin de semana, y la verdad es que lo pasamos muy bien haciendo aquel programa. Era una cadena pequeñita, con unos objetivos de audiencia que se cumplían a veces y otras veces no, pero yo me siento muy orgulloso de algunos de los programas que hicimos allí con un equipo bastante pequeño y además con la dirección de José Joaquín Brotons, que es una persona que sabe mucho de televisión, posiblemente de las que yo conozco que más saben de televisión y comunicación. Yo recuerdo una vez que le hicieron un zapping en la Sexta, respondieron con un contrazapping. Sí, eso fue en un programa en Sé lo que hiciste, Sí, porque Sexta. Nosotros hacíamos un zapping en el que sacábamos a ellos y ellos nos sacaron a nosotros, entonces nosotros les sacamos a ellos. Y ya ahí paró la cosa, porque si no, la pantalla cada vez era más pequeñita. Que tengo recuerdo ahí de aquella etapa. Por cierto, MediaPro es una empresa que se ha hablado muchas veces, como desde digamos, en el mundo de las trincheras políticas, decir que en el gobierno anterior era como el todopoderoso grupo del periódico que no tiene una cabeza clara porque no hay ni presidente ni... ¿Usted que ha conocido más de cerca MediaPro, qué conclusión saca de ese grupo? Pues mira, yo poco te puedo decir de MediaPro, no es por escurrir el bulto, porque yo trabajé para MediaPro en un área muy concreta, que era el área de deportes, aquí en Madrid. MediaPro siempre es una empresa que se ha llevado toda la dirección desde Barcelona y yo no he tenido nada que ver en las altas decisiones. O sea, yo era un presentador que trabajaba para MediaPro y a mí la verdad es que me trataron muy bien. Y he visto que la gente que está allí dentro, que eso sí lo conozco y tengo buena relación con muchos que siguen allí, es un sitio fantástico para hacer televisión, una empresa innovadora que siempre está intentando hacer cosas nuevas y una empresa que parte del mundo de los derechos y de lo que en la televisión llamamos la gestión de los hierros, los equipos y los satélites y demás, donde ahora hacen una producción de televisión, no voy a decir digna, sino muy digna, que se exporta fuera de aquí, que le está sirviendo a la empresa y a muchos de sus trabajadores para abrir mercados, ¿no? Porque ahora mismo la alianza que tiene MediaPro con diferentes socios internacionales le vale para estar en Qatar, para estar en Estados Unidos. O sea, ellos hacen cosas muy bien y por eso se les respeta. Y por meter, ya que había metido el tema político, más de 10 años dirigiendo los deportes en una cadena importante como es Telemadrid, ¿ha existido algún tipo de presión? Quizá más que política debería ser deportiva, pero también hay... En deporte no, mira, a ver, yo creo que hay diferentes modelos, ¿no? En cuanto a la dirección de Telemadrid desde la presidencia de la comunidad. Hay modelos más intervencionistas... No, más incluso me refiero a la presidencia de la comunidad. Sí. Modelos más intervencionistas y modelos más de dejar ser, ¿no? Yo he vivido algún modelo intervencionista al principio, en la etapa de Joaquín Leguina. Moral Santín, creo que era el presidente que ahora tiene algún problema en aquella época. Luego, posiblemente, la persona que más dejó que Telemadrid fluyera su aire desde la presidencia de la Comunidad de Madrid, en mi opinión, fue Alberto Ruiz Gallardón. Y luego llegó la época de Esperanza Aguirre, que volvió a ser también, de nuevo, la más intervencionista en cuanto a los contenidos de Telemadrid. Yo creo que al final, cuando los políticos en general, sea cual sea el color, se meten en esto de la televisión, olvidan una cosa que es muy importante, ¿no? Más allá de que los medios sean públicos o privados. Y es que solo hay dos tipos de televisión. La televisión que interesa y la que no interesa. Si tú haces una televisión interesante, la gente te ve. Si haces una televisión poco interesante, la gente no te ve. Si haces una televisión tan poco interesante que está muy, 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 muy alineada con tu color político, pues al final consigues que tus espectadores sea gente que, aunque no hicieras esos programas, ya te iban a votar. Luego, en el fondo, ¿qué sentido tiene que hagas televisión para los que ya te iban a votar, ¿no?
Yo creo que al final te sale más barato mandarles una carta diariamente diciéndoles lo que tú piensas de la actualidad política. Luego, yo creo que las televisiones públicas tienen sentido en tanto y en cuanto se les deje libertad de acción y las televisiones públicas hagan un contenido interesante. Porque si al final, por un motivo político o por un motivo de ser excesivamente minoritarias, hacen televisión que no interesa a nadie, pues entramos en una espiral absolutamente perversa, ¿no? Y a mí me gusta ver y producir televisión que interese a la gente, no televisión que interese a los periodistas que la hacen, ¿no? Esto último es un titular interesante. Y la otra leyenda negra que hace se dice, sobre todo desde medios, digamos, en Cataluña, de que el Real Madrid controla todos los medios deportivos de Madrid, simplemente de Telemadrid. No sé si en su caso le llamaba por teléfono Mendoza, pues no. Sanz, Florentino. La verdad es que yo no he vivido nada de eso. He vivido que se enfadaban los presidentes de los equipos porque hacíamos determinadas cosas. He vivido vetos en Telemadrid y en Onda Madrid de Real Madrid y de Atlético de Madrid. He vivido vetos del Barça. Bueno, los dirigentes de los equipos de fútbol a veces hacen como los políticos, ¿no? Encuentran un enemigo y con ese enemigo inventado generalmente lo que hacen es satisfacer los instintos más básicos de parte de sus seguidores, ya sean votantes o aficionados. Yo no he tenido nunca esa sensación. Lo que sí ocurre en Madrid es que lo que más vende en Madrid es todo lo que tiene que ver con el Real Madrid. Pero porque aquí, como decía Jesús Gil, que en paz descanse, hay una cuota de mercado muy grande para el Real Madrid y más pequeña para el Atlético de Madrid. Y lo segundo que más vende en Madrid no es el Atlético de Madrid. Lo segundo que más vende en Madrid es que le pase algo malo al Barcelona. Y luego lo tercero que más vende es el Atlético de Madrid, que además cada vez tiene una cuota de mercado más alta. Esto desde la perspectiva de Telemadrid, en su momento, era casi desquiciante a la hora de trabajar, porque nosotros en Telemadrid éramos de un equipo que no existía, y era el Real Atlético de Madrid. Porque a nosotros como Telemadrid lo que nos convenía es que los dos equipos de Madrid ganaran, y teníamos que alegrarnos, y así lo hacíamos. Otra cosa es que luego cada uno tuviera sus colores particulares, pero la política editorial de la cadena era ensalzar los éxitos de los equipos madrileños, pero no mentir en torno a lo que pasaba con el Barça o con el Sevilla. Pero es lógico, esto es Madrid. Cuando el Madrid ganaba un partido, un domingo, por ejemplo, si el Madrid ganaba su partido, teníamos mucha audiencia en Fútbol es Fútbol. Si ganaba el Atlético de Madrid, todavía más. Si perdía el Barça, todavía más. Si perdía el Real Madrid, el Atlético de Madrid también perdía, el Barça ganaba o había jugado el sábado, pues el aficionado al fútbol en Madrid prefería irse al cine y no veía Telemadrid. Luego, ¿qué nos convenía a nosotros como profesionales? Aunque no tuviéramos ninguna influencia, buenos resultados para los equipos de Madrid. Pero es lo mismo que pasa con la selección española en este momento, ¿no? Gana la selección española, el Marca, el AS, Sport, las televisiones habrían tenido audiencias millonarias el pasado lunes. Pierde la selección española en Brasil y la gente al día siguiente lo que quiere es olvidarse de esa mala sensación que ha tenido a las 2 de la mañana con el 3-0, ¿no? Es ocio pasional el ocio deportivo. Es un ocio que va muy vinculado a la pasión. Entonces, el apasionamiento tiene elementos muy, muy, muy vehementes. Pues por terminar de una manera muy poco original, pero me imagino que, bueno, dos cosillas. Una sería, ¿es de los que tienen interés en volver a la televisión, si ha sido teniendo contactos con Nitro y con otras, o es de los que dicen, mira, la televisión la aparco y ahora quiero centrarme más en docencia o en otro tipo de... Bueno, digamos que me interesa poco la televisión en el sentido de volcar mi carrera profesional solo en la televisión. Yo en este momento hago un programa en Antena 3 que se llama Centímetros Cúbicos, que es un programa que se emite cuando hay Fórmula 1 por delante de la Fórmula 1. Por ejemplo, el pasado domingo y el próximo domingo. Me lo paso muy bien con ese programa, que lleva un equipo fantástico dirigido por Fernando Gómez Blanco, gente que sabe muchísimo de motor, y en un equipo en el que menos sabe de motor soy yo. Pero estoy aprendiendo mucho y además me gusta hacer ese tipo de televisión, pero es un programa que no me exige un gran compromiso de dedicación y de tiempo, porque ahora esto es lo de los vasos comunicantes. Tengo mi vida orientada hacia otras facetas que me absorben mucho y sería muy complicado volver a la tele. ¿Dónde cree que va orientado el periodismo actual? Ya para terminar. Pues mira, más que el periodismo, a la comunicación, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación, que ha sufrido una crisis tremenda, porque este es el sector de la comunicación, es el segundo que más ha sufrido la crisis en España, por detrás del de la construcción. Proporcionalmente, porque claro, la comunicación es mucho más pequeña que la construcción.
Yo creo que los medios de comunicación se van a recuperar, pero no van a volver a recuperar el empleo como lo tuvieron en 2006, 2007, y las fusiones que se han producido, por ejemplo, entre cadenas de televisión no se van a convertir en desfusiones. Luego, yo no creo que haya muchísimas más oportunidades para los estudiantes de comunicación audiovisual, de periodismo, de publicidad. Las habrá, más que ahora, pero a lo mejor no son las mismas que a principios de la década de los 2000. Sin embargo, sí que creo que todos los estudiantes de ese tipo de carreras y todos los profesionales de la comunicación van a tener más oportunidades, porque ahora la comunicación corporativa, lo que hacen las empresas que crean sus propios canales de comunicación, que cada vez son más audiovisuales, ahí sí que hay una gran oportunidad y ahí sí que se va a requerir la presencia de profesionales. Gente que sepa hacer cosas que tienen que ver con la comunicación en un sector, en una parte completamente audiovisual. Porque antes las empresas tenían una intranet. Antes de la intranet tuvieron un tablón de anuncios o una revista que daban a sus empleados. Ahora esas mismas empresas quieren una comunicación mucho más rápida. Tienen vídeos en su página web, tienen canales de YouTube. Yo me dedico, por ejemplo, a la radio digital corporativa a través de Expresa, y tenemos bastantes empresas que nos piden este tipo de productos, radios específicamente para sus empleados. Yo creo que la comunicación corporativa abre una gran expectativa profesional para casi todo el mundo, y además creo que la tecnología hace que lo que pidan esas empresas, o lo que van a pedir en el futuro los medios de comunicación cuando se acabe la crisis, sea personas multitarea. Periodistas que saben editar, que saben manejar audio, etcétera, etcétera, y licenciados en comunicación audiovisual o publicidad, que lo que saben, además de lo suyo, es también de contar historias, ¿no? Cada vez vamos más hacia ese entorno multitask, que se dice en inglés, multitarea, que me gusta más que digamos nosotros, ¿no? Hombre, orquesta. Hombre, pues me alegro que, en contra de lo habitual en esta ocasión, no caemos con un mensaje pesimista. No, yo no soy pesimista. Intento ser realista, pero bueno, yo veo el vaso más medio lleno que medio vacío. Entonces nos quedamos con Dirige tu vida, la última obra del señor Reyero. Y como sé que está preparando una nueva obra sobre hablar en público, espero tenerle aquí más adelante para hablar también de esa. Sí, esa estará, bueno, en breve en el mercado, no lo sé, pero pronto. Ya te prometo que vengo. Pues de momento por hoy, muchas gracias por haber estado con los internautas de Periodista Digital. Un abrazo.